Imagina esto por un momento. Suena la alarma en la mañana. Todavía no has abierto los ojos y ya tu mente empieza a negociar contigo. Una voz interna susurra, 5 minutos más. No pasa nada si me levanto un poco más tarde. Hoy no tengo la energía suficiente, y en ese instante, antes siquiera de poner los pies en el suelo, la procrastinación ya ha ganado la primera batalla del día. ¿Te ha pasado? A la mayoría de las personas, sí. De hecho, estudios psicológicos recientes estiman que el 95% de los seres humanos procrastina de manera habitual. No se trata de un problema aislado, es un fenómeno universal. La mayoría de nosotros hemos postergado sueños, proyectos, metas y hasta decisiones importantes, simplemente porque nuestra mente encontró una excusa convincente para no actuar. Y aunque hoy lo llamamos procrastinación, lo cierto es que no es nada nuevo. Es una lucha tan antigua como la humanidad misma. Lo fascinante es que incluso los grandes pensadores del pasado lidiaron con lo mismo. Marco Aurelio, el emperador romano conocido como el último de los 5 buenos emperadores, el hombre más poderoso de su época, el gobernante de un imperio inmenso y, al mismo tiempo, filósofo estoico. También se enfrentaba a la tentación de quedarse en la cama y aplazar sus deberes. Su confesión más íntima quedó escrita en su diario personal, un texto que nunca fue pensado para ser leído por nadie más. Y en ese diario encontramos una frase que hoy, casi 2000 años después, resuena como si hubiese sido escrita para nosotros. Por la mañana, cuando te resulte difícil levantarte, ten presente este pensamiento: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Voy a estar de mal humor por hacer aquello para lo que nací y para lo que fui traído al mundo? Piensa en lo poderoso que es esto. Marco Aurelio no se está quejando. No está buscando excusas. Está recordándose a sí mismo el propósito fundamental de su existencia: vivir, actuar, cumplir con su misión como ser humano. Y aquí encontramos una clave que puede transformar por completo nuestra relación con la procrastinación. Ahora bien, ¿qué es exactamente la procrastinación y por qué tiene tanto poder sobre nosotros? La procrastinación no es simplemente pereza. Tampoco es falta de inteligencia ni de capacidad. Es, en realidad, un mecanismo de defensa de nuestro cerebro. Cada vez que enfrentamos una tarea que nos parece tediosa, complicada o que exige esfuerzo, el cerebro activa una especie de alarma interna: esto es incómodo, mejor lo dejamos para después. Y esa vocecita nos convence de que descansar, entretenernos o posponerlo es la mejor decisión en ese momento. Pero aquí está el truco: mientras obtenemos una gratificación inmediata al evitar la incomodidad, el costo a largo plazo es enorme. Perdemos tiempo valioso que nunca regresa. Vivimos con la sensación constante de estar atrasados. Acumulamos estrés y ansiedad porque la tarea pendiente sigue allí, acechando en el fondo de la mente. Y lo más grave, nuestra autoestima se deteriora, porque comenzamos a pensar que no tenemos disciplina, que somos débiles, que no estamos a la altura de nuestras propias metas. Ahora, si alguna vez te has sentido así, no estás solo. La procrastinación es tan común que se ha convertido en una de las principales razones por las que millones de personas sienten que sus sueños nunca se concretan. Y aquí es donde la filosofía estoica entra como un faro en medio de la tormenta.
El estoicismo no es una filosofía para debatir en cafés ni para impresionar en redes sociales. Es, ante todo, un conjunto de herramientas prácticas diseñadas para enfrentar los problemas reales de la vida cotidiana, el dolor, la pérdida, el miedo, y sí, también la procrastinación. Lo que hace especial al estoicismo es su capacidad para ir directo al punto, para recordarnos lo esencial y para devolvernos la claridad cuando la mente se nubla con excusas. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, todos ellos lidiaban con una realidad distinta a la nuestra, pero con los mismos dilemas humanos. Ellos también tenían días en los que no querían actuar, momentos en los que la tentación de posponer parecía más fuerte que el deber. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar, desarrollaron principios y prácticas que les devolvían el control. La cita que acabo de compartirte es mucho más que una reflexión matutina. Es el núcleo de una técnica que puede aplicarse en cuestión de minutos para romper la inercia de la procrastinación. Una técnica tan simple que cabe en 5 pasos, pero tan profunda que cambia la manera en que ves tus responsabilidades, tus proyectos y hasta tu vida entera. Y aquí es donde quiero que prestes atención, no importa si eres estudiante, emprendedor, profesional, padre, madre o artista. Esta técnica no requiere preparación, no exige herramientas externas, no depende de motivación externa. Lo único que pide es tu disposición a mirarte a ti mismo desde otra perspectiva. A lo largo de este video, vamos a desmenuzar esta técnica paso a paso. Veremos cómo puedes aplicarla en tu día a día, con ejemplos concretos que seguramente se parecerán a tu propia experiencia. También exploraremos la ciencia moderna que confirma por qué funciona y descubriremos adaptaciones específicas para distintos tipos de personalidad. Al final, habrás entendido que la procrastinación no es un enemigo invencible, sino un hábito mental que puede transformarse con la filosofía adecuada. Y que, tal como Marco Aurelio lo escribió hace siglos, lo único que necesitas recordar cada mañana es que te levantas para cumplir tu misión como ser humano. Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu manera de enfrentar las tareas pendientes. El problema universal de la procrastinación. La procrastinación no discrimina. Afecta a estudiantes que saben que deben estudiar para un examen, pero terminan navegando por redes sociales. A trabajadores que posponen un informe hasta el último minuto, estresándose y durmiendo menos. A emprendedores que sueñan con lanzar un proyecto, pero siempre encuentran una excusa para retrasar el inicio. Incluso a padres y madres que quieren dedicar tiempo de calidad a sus hijos, pero se ven atrapados en distracciones y aplazamientos. De hecho, los estudios indican que el 95% de las personas procrastina regularmente. Piénsalo bien, prácticamente todos, en algún momento, cedemos a esa tendencia de posponer lo que sabemos que debemos hacer. Y si es tan común, la pregunta clave es, ¿por qué sucede? La ilusión de la comodidad inmediata. El cerebro humano está diseñado para buscar gratificación inmediata. Cuando surge una tarea que requiere esfuerzo, atención o sacrificio, nuestro sistema nervioso activa una alarma natural, esto es incómodo. Evitémoslo. Entonces, aparece una tentación mucho más atractiva,
revisar el celular, abrir la nevera, ver un capítulo de una serie, o simplemente no hacer nada. Lo que ocurre en ese instante es una especie de negociación mental. Una voz interna nos dice, tranquilo, lo puedes hacer más tarde. Ahora descansa, ahora relájate, ahora disfruta. Y esa voz, aunque parece convincente, es en realidad un saboteador disfrazado de amigo. El problema es que esa decisión, que en el momento parece inofensiva, tiene consecuencias enormes a largo plazo. El costo de procrastinar. Cada vez que postergamos una tarea importante, estamos hipotecando nuestro futuro. El precio que pagamos incluye sueños no cumplidos, grandes proyectos, ideas innovadoras o metas personales se van quedando en un cajón. Lo que pudo ser una obra terminada se convierte en una eterna lista de pendientes. Estrés constante, la mente nunca descansa porque sabe que hay algo que deberías estar haciendo. Esa tarea pendiente se convierte en un peso invisible que llevamos a todas partes. Autoestima debilitada. Cuando procrastinamos demasiado, empezamos a creernos incapaces. Surge el pensamiento, yo no sirvo, no tengo disciplina, nunca termino nada. Y esas creencias se convierten en cadenas que nos limitan aún más. Relaciones afectadas. Al posponer, no solo nos fallamos a nosotros mismos. También incumplimos con otros, amigos, colegas, familia. Y esa falta de acción puede deteriorar la confianza y la credibilidad que los demás depositan en nosotros. En otras palabras, la procrastinación no es simplemente un mal hábito, es una trampa que consume energía, erosiona el carácter y roba oportunidades que no vuelven. El dilema eterno de la humanidad. Aquí es donde resulta sorprendente que este mismo problema ya existía hace 2000 años. A veces pensamos que la procrastinación es producto de la vida moderna, de las redes sociales, de los videojuegos o de la cultura de la distracción. Pero lo cierto es que, incluso en un mundo sin internet, sin Netflix, sin notificaciones, los seres humanos ya luchaban contra la tendencia a postergar lo importante. Los filósofos estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca escribieron reflexiones sobre el tiempo, sobre el deber, sobre la tentación de aplazar. No hablaban de revisar el celular, claro, pero sí hablaban de quedarse en la cama, de posponer un deber cívico, de preferir la comodidad en lugar de la acción. Eso nos revela algo fundamental: la procrastinación no depende de la época ni de la tecnología. Depende de la naturaleza humana. Todos sentimos esa resistencia inicial antes de actuar, esa voz que nos dice no ahora. Y por eso, las soluciones estoicas, lejos de ser anticuadas, son profundamente actuales. El espejo de nuestra vida. Si hoy observamos nuestra propia vida, seguramente podemos identificar momentos donde la procrastinación ha dejado huella. Ese libro que llevas meses diciendo que leerás. Ese proyecto que sueñas empezar cuando tengas más tiempo. Esa conversación importante que siempre pospones porque no quieres incomodidad. La procrastinación se disfraza de prudencia, de descanso, incluso de perfeccionismo. Nos decimos, aún no estoy listo, necesito el momento adecuado, cuando me sienta inspirado lo haré. Pero la verdad es que el momento perfecto nunca llega. Y mientras esperamos, el tiempo sigue corriendo. Séneca, otro gran estoico, lo expresó con claridad: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho.
Cada día que dejamos pasar, la vida sigue su curso. Y al final, no recordaremos tanto las veces que descansamos, sino las oportunidades que dejamos escapar. La paradoja de la procrastinación. Lo más irónico es que, muchas veces, la procrastinación nos hace sufrir más que la tarea misma. Pasamos horas, incluso días, sintiendo ansiedad por lo que no hemos hecho. La mente se llena de culpa, de pensamientos circulares, de excusas. Y cuando finalmente nos sentamos a hacerlo, descubrimos que no era tan terrible, que quizás solo requería unos minutos de esfuerzo. Es como vivir bajo una sombra que crece con cada aplazamiento. Y cuanto más dejamos para después, más grande y más intimidante se vuelve esa sombra. En este punto, hemos comprendido que la procrastinación no es solo un mal hábito, sino un enemigo silencioso que todos enfrentamos. Y, sin embargo, no es invencible. Porque así como los estoicos encontraron maneras de enfrentarlo hace siglos, nosotros podemos aplicar esa misma sabiduría hoy. La clave está en lo que viene a continuación, la enseñanza de Marco Aurelio y la técnica práctica que podemos extraer de sus palabras para actuar de inmediato. La cita de Marco Aurelio. En la historia de la humanidad, pocas frases tan sencillas han contenido tanta sabiduría práctica como la que Marco Aurelio escribió en su diario personal. Este hombre, que gobernó uno de los imperios más extensos y poderosos de la antigüedad, que comandó ejércitos, que tomó decisiones que afectaban la vida de millones de personas, se enfrentaba con algo tan cotidiano como lo que vivimos tú y yo cada mañana, la dificultad de levantarse y empezar el día. Su confesión quedó plasmada en Meditaciones, un libro que nunca fue concebido como publicación, sino como un cuaderno privado de reflexiones. Y allí encontramos esta cita que hoy vamos a desmenuzar. Por la mañana, cuando te resulte difícil levantarte, ten presente este pensamiento: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Voy a estar de mal humor por hacer aquello para lo que nací y para lo que fui traído al mundo? Detengámonos un momento. No la leas como un texto antiguo. Léela como si fuera una nota escrita en tu espejo, una frase que te repites en la mente al despertar. 3 enseñanzas en una sola frase. En esas pocas líneas se esconden 3 recordatorios fundamentales que cambian por completo la manera de enfrentar la procrastinación. Aceptar la dificultad como parte de lo humano. Marco Aurelio no se engaña. Reconoce que levantarse por la mañana es difícil. Y aquí está el primer golpe contra la procrastinación: dejar de pensar que la resistencia inicial es una señal de debilidad. No lo es. Es simplemente parte de la condición humana. Todos sentimos esa fricción, incluso un emperador. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerla. Reconectar con el propósito. La frase "me levanto para hacer el trabajo de un ser humano" es un recordatorio de misión. No estás aquí para quedarte en la cama, no estás aquí para perder horas en distracciones. Estás aquí para cumplir con tu tarea vital. Esa misión puede tomar 1000 formas: ser un buen padre, un buen estudiante, un buen ciudadano,
un buen creador. Pero siempre hay un propósito detrás de levantarte y actuar. Cambiar la perspectiva de la tarea. Cuando Marco Aurelio se pregunta, ¿voy a estar de mal humor por hacer aquello para lo que nací y para lo que fui traído al mundo?, nos invita a ver la acción desde otro ángulo. Lo que parece una obligación aburrida se transforma en un privilegio. Es un giro mental poderoso, lo que antes pesaba, ahora se convierte en expresión de sentido. La vigencia de la cita. Piensa en lo increíble de este mensaje, escrito hace casi 2000 años, sigue siendo aplicable palabra por palabra a nuestra vida moderna. ¿Por qué? Porque los problemas de fondo de la mente humana no han cambiado. Marco Aurelio luchaba con levantarse temprano, nosotros luchamos con levantarnos y no revisar el celular por una hora. Él se recordaba su propósito, nosotros necesitamos recordarnos que nuestro trabajo, estudio o disciplina son parte de nuestro camino. Él se enfrentaba a la tentación de la inacción, nosotros a la misma, amplificada por notificaciones, distracciones digitales y entretenimiento constante. El tiempo cambia, pero la mente humana sigue siendo la misma. Una frase como técnica. Lo más fascinante de esta cita es que, más allá de ser una reflexión filosófica, es en realidad una técnica en sí misma. Marco Aurelio no está filosofando para entretenerse, está diseñando una estrategia mental para romper la inercia de la procrastinación. Observa la estructura. Primero reconoce la dificultad, cuando te resulte difícil levantarte. Luego se da un recordatorio de propósito, me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. Y finalmente cambia su actitud hacia la acción, ¿voy a estar de mal humor por hacer aquello para lo que nací? Es un proceso mental paso a paso que puede hacerse en segundos. Y esa es la base de la técnica que más adelante explicaremos en detalle. El espejo de nuestra vida cotidiana. Ahora imagina cómo sonaría esta frase en tu propia vida. Por la mañana, cuando me cueste estudiar, recordaré que lo hago porque nací para desarrollar mi potencial. Cuando me dé pereza trabajar en mi negocio, recordaré que lo hago porque nací para servir a los demás con mis talentos. Cuando quiera posponer el ejercicio, recordaré que lo hago porque nací para cuidar mi cuerpo, el instrumento que me permite vivir. Cada vez que traes esta perspectiva, la procrastinación pierde fuerza. Ya no es una lucha contra ti mismo, sino un regreso a tu misión. El contraste con nuestra mentalidad moderna. Hoy en día, muchas personas buscan técnicas para vencer la procrastinación, aplicaciones, alarmas, métodos de productividad, recompensas externas. Y aunque todas estas herramientas pueden ayudar, lo cierto es que muchas veces fallan porque atacan los síntomas, no la raíz. Marco Aurelio, en cambio, nos ofrece una solución simple pero profunda: cambiar la manera en que pensamos la acción. Reconocer que actuar es parte de lo que somos, parte de lo que vinimos a hacer. Al final, la cita no es un recordatorio solo para las mañanas. Es un mantra que podemos aplicar en cualquier momento en el que surja la tentación de posponer. Cada vez que sientas esa resistencia, puedes preguntarte, ¿voy a estar de mal humor por hacer aquello para lo que nací? Esta cita, por sí sola, podría ser suficiente para inspirar acción. Pero lo que haremos a continuación es aún más valioso, vamos a convertirla en un método paso a paso, una técnica estoica que puedes aplicar en tan solo 5 minutos para eliminar la procrastinación en tu vida.
Imagina por un momento que tu vida es como un río. A veces fluye con calma, en perfecta armonía, permitiéndote avanzar sin obstáculos hacia un océano de oportunidades. En esos momentos, parece que todo se acomoda, que las personas correctas aparecen, que las puertas se abren y que los deseos más profundos encuentran el camino para manifestarse. Pero otras veces, ese mismo río se encuentra bloqueado por rocas invisibles, limitaciones, miedos, dolores no resueltos, experiencias pasadas que dejaron huellas profundas y que, aunque no las veas a simple vista, siguen frenando el curso natural de tu energía. Y cuando el río no fluye, cuando la corriente se detiene, empiezas a sentir que tu vida se queda estancada. Te preguntas por qué no avanzas, por qué las oportunidades parecen escapar de tus manos, por qué la abundancia, el amor o la paz interior que tanto deseas no se materializan. Esa experiencia de estancamiento, de lucha silenciosa contra algo que no logras identificar del todo, es una de las más comunes en el camino espiritual. No importa en qué momento de tu vida te encuentres, todos, en algún punto, hemos sentido esa desconexión, esa sensación de estar atrapados en una rutina que no nos llena. O incluso esa desesperanza al creer que no hay salida. Y, sin embargo, es en esos momentos oscuros donde comienza el verdadero despertar. Porque cada dificultad, cada dolor, cada bloqueo tiene un propósito mucho más grande del que solemos imaginar. El dolor, aunque difícil de aceptar, es un maestro disfrazado. No llega a tu vida para destruirte, sino para mostrarte lo que aún no has sanado, lo que todavía necesita ser liberado, lo que estás llamado a transformar. A veces creemos que los problemas son castigos, cuando en realidad son llamados del alma, recordatorios de que hemos olvidado nuestro poder interno, de que hemos dejado de escuchar nuestra propia voz, de que nos hemos alejado de nuestra esencia más pura. Y aquí es donde comienza el camino de transformación, en reconocer que cada herida es también una puerta. Una puerta que, al abrirla, te conecta con una nueva visión de ti mismo, con un nivel más alto de conciencia, con una energía que hasta ahora permanecía dormida. El dolor, cuando es comprendido, se convierte en impulso. El sufrimiento, cuando es atravesado con conciencia, se transforma en fuerza. Lo que parecía una caída se convierte en una oportunidad de ascenso. Este proceso no es sencillo ni inmediato. Requiere valentía, paciencia y, sobre todo, disposición para mirar hacia adentro. Porque el verdadero despertar espiritual no llega desde afuera, no se encuentra en fórmulas mágicas ni en promesas rápidas. Llega desde el interior, cuando decides enfrentarte a tu sombra, cuando aceptas que dentro de ti hay memorias, emociones y creencias que necesitan ser vistas, reconocidas y, finalmente, liberadas. Solo entonces, cuando te atreves a caminar por ese puente interior, descubres que todo aquello que parecía un obstáculo se convierte en tu mayor fortaleza. Lo que muchos llaman crisis espiritual no es otra cosa que el inicio de un renacer. Un renacer que comienza con preguntas profundas: ¿quién soy realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué propósito mayor sostiene mi vida? ¿Qué estoy llamado a transformar? Estas preguntas no surgen por casualidad, aparecen en el momento exacto en que tu alma está lista para evolucionar. Y aunque al inicio generan incertidumbre, con el tiempo se convierten en faros de luz que te guían hacia una comprensión más amplia de la existencia. Permíteme decirte algo con total claridad:
si en este momento estás atravesando un desafío, una pérdida, una ruptura, una confusión o un vacío interno, no es un error ni un castigo. Es un llamado. Es la vida misma, en su infinita sabiduría, invitándote a dar un salto cuántico hacia una nueva versión de ti. Es la prueba de que ya no puedes seguir viviendo bajo los mismos patrones, las mismas heridas y las mismas limitaciones. Es la oportunidad de recordar quién eres en esencia, un ser espiritual con una fuerza creadora capaz de transformar cualquier oscuridad en luz. Y justamente de eso hablaremos en este video, de cómo el dolor, lejos de ser tu enemigo, puede convertirse en el portal hacia tu despertar espiritual más profundo. De cómo las experiencias que hoy te desafían contienen las claves para llevarte a tu verdadero camino. Y de cómo, cuando logras atravesar esa etapa con conciencia, no solo sanas tus heridas, sino que descubres un poder interior que quizás ni siquiera sabías que tenías. Ahora bien, para comprender con mayor claridad lo que llamamos crisis espiritual, necesitamos detenernos en su verdadera naturaleza. Muchas personas creen que una crisis espiritual es simplemente un momento de confusión religiosa o una pérdida de fe en las creencias que habían sostenido hasta cierto punto de su vida. Pero en realidad, va mucho más allá. Una crisis espiritual no es un rechazo de lo divino, sino un reacomodamiento profundo de tu relación con lo sagrado. Es la forma que tiene tu alma de decirte, hasta aquí llegaste con las herramientas antiguas. Ahora es momento de evolucionar, de expandir tu conciencia y de abrirte a una verdad más amplia. El error más común es pensar que atravesar esta crisis es una señal de fracaso. Creemos que si sentimos dudas, desconexión o vacío, entonces algo anda mal con nosotros. Sin embargo, la paradoja es que es precisamente en esos momentos cuando más cerca estamos del despertar. Porque el vacío interior no es ausencia de algo, sino un espacio que se abre para que algo nuevo pueda entrar. El dolor que experimentas no es una condena, es una señal de que estás atravesando un proceso de purificación en el que todo lo que ya no resuena con tu esencia está siendo removido para dar paso a lo auténtico. Piénsalo de esta manera. Cuando una serpiente cambia de piel, atraviesa un proceso incómodo, incluso doloroso. La piel antigua, que en algún momento le dio protección, ahora se convierte en un límite que le impide seguir creciendo. La única salida es desprenderse de esa capa, aunque duela, aunque implique vulnerabilidad. Pero solo así puede renacer más fuerte, más libre, más fiel a su propia naturaleza. Lo mismo ocurre contigo en medio de una crisis espiritual. Lo que alguna vez te dio seguridad, viejas creencias, hábitos, relaciones, formas de pensar, ya no puede sostener la versión más elevada de ti que está emergiendo. Y el proceso de soltar, aunque incómodo, es el inicio de tu liberación. En ese camino, el dolor se convierte en tu guía. Cada experiencia que hoy parece desgarradora lleva en sí misma un mensaje. Una ruptura sentimental, por ejemplo, puede mostrarte que habías entregado tu poder en exceso al otro, olvidando tu propia valía. Una dificultad económica puede ser la invitación a revisar tus creencias de escasez y a conectar con la abundancia que siempre ha estado dentro de ti.
Una pérdida significativa puede abrir la puerta a comprender que la vida no termina en lo físico y que lo espiritual trasciende cualquier límite. Lo que en apariencia es sufrimiento, en profundidad es una maestra disfrazada, recordándote que tu vida no puede seguir anclada al mismo nivel de conciencia. Lo más poderoso de este proceso es que, una vez atraviesas el umbral del dolor con conciencia, empiezas a descubrir un nuevo territorio interno. De pronto, tu mirada cambia. Donde antes solo veías oscuridad, ahora comienzas a percibir destellos de luz. Donde antes sentías vacío, ahora reconoces espacio para sembrar algo nuevo. Donde antes había confusión, ahora aparece claridad. No porque la vida haya dejado de ser desafiante, sino porque tú has cambiado tu forma de experimentarla. Has despertado a un nivel de conciencia donde entiendes que todo tiene un propósito mayor, incluso lo que parece caótico o injusto. Y aquí surge una verdad que muchas veces cuesta aceptar: el despertar espiritual rara vez llega en tiempos de comodidad. No despiertas cuando todo está bajo control, cuando todo parece perfecto, cuando nada te mueve. Despiertas en medio de la tormenta, cuando la vida te sacude, cuando sientes que no tienes más salida que mirar hacia adentro. Despiertas porque el dolor ya no te permite seguir durmiendo, porque el llamado del alma se vuelve más fuerte que cualquier distracción, porque algo dentro de ti grita con fuerza que mereces más, que estás llamado a algo más grande, que tu vida tiene un propósito que no puedes seguir ignorando. En este sentido, la crisis espiritual no es el final de un camino, sino el inicio de un viaje mucho más grande. Un viaje en el que aprendes a soltar lo que creías indispensable, a confiar en lo invisible, a escuchar la voz interior que tantas veces habías silenciado. Es un viaje que no se mide en logros externos, sino en transformaciones internas. Y aunque muchas veces se sienta como caminar en la oscuridad, es precisamente en esa oscuridad donde comienzas a encender tu propia luz. Lo más extraordinario de todo es que, cuando cruzas ese umbral, tu vida nunca vuelve a ser la misma. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ahora cuentas con una nueva fuerza para enfrentarlos. No porque la realidad externa cambie de inmediato, sino porque tú has cambiado por dentro, y esa transformación inevitablemente se refleja afuera. Es aquí donde comprendemos la paradoja más grande, que el dolor no fue tu enemigo, sino tu maestro, que la crisis no fue tu caída, sino tu renacer, que el sufrimiento no te destruyó, sino que te reveló el verdadero poder que siempre habitó en ti. Hasta ahora hemos comprendido el problema de fondo y la manera en que el dolor y las crisis nos conducen hacia un despertar espiritual más profundo. Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo aplicamos toda esta sabiduría en la vida cotidiana? ¿Qué podemos hacer, de manera práctica y sencilla, para dejar de postergar lo que sabemos que debemos hacer? Aquí es donde la filosofía estoica se convierte en una herramienta poderosa, porque nos ofrece no solo reflexiones, sino también técnicas aplicables que transforman la manera en que enfrentamos nuestras tareas y responsabilidades. La clave está en una enseñanza que Marco Aurelio dejó en su obra Meditaciones, escrita hace casi 2000 años.
Él mismo luchaba contra la tentación de quedarse en la comodidad de la cama, contra la resistencia interna a levantarse y enfrentar las responsabilidades que su vida como emperador y como ser humano le exigían. Y sin embargo, supo condensar en unas pocas líneas una técnica que puede cambiarlo todo. Por la mañana, cuando te resulte difícil levantarte, ten presente este pensamiento: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Voy a estar de mal humor por hacer aquello para lo que nací y para lo que fui traído al mundo? Esta frase es mucho más que un recordatorio. Es una técnica de reconexión inmediata con el propósito, un despertar de conciencia que en cuestión de minutos puede disolver la procrastinación y devolvernos la claridad para actuar. Vamos a desglosarla en pasos prácticos que tú también puedes aplicar desde hoy. Paso 1. Reconecta con tu propósito. El primer movimiento que propone Marco Aurelio es recordar para qué naciste. Pero no se trata de pensar en un propósito filosófico abstracto que parece lejano, sino en algo concreto y cercano a tu vida diaria. Pregúntate: ¿para qué me levanto hoy? ¿Qué rol específico estoy llamado a desempeñar en este momento? Quizás la respuesta sea: hoy me levanto para ser un buen padre, para dar ejemplo a mis hijos. O hoy me levanto para ser un buen profesional, para servir a otros con mi trabajo. O tal vez, hoy me levanto para ser un buen ciudadano, para contribuir con mis acciones al bien común. Este recordatorio no solo cambia tu disposición, sino que coloca cada acción en el marco de algo más grande, devolviéndole significado y urgencia. Paso 2. Reframe la tarea. Muchas veces procrastinamos porque interpretamos la acción como una obligación pesada. Decimos: tengo que hacer esto, y esa frase ya nos roba la motivación. Los estoicos proponían cambiar el marco mental, en lugar de verlo como imposición, verlo como oportunidad. No tengo que estudiar, sino tengo la oportunidad de crecer, de expandir mi conocimiento. No tengo que trabajar, sino tengo la oportunidad de servir, de generar impacto, de sostener mi vida y la de quienes amo. El simple cambio de lenguaje transforma la energía con la que abordamos la tarea. Paso 3. Aplica el memento mori. Los estoicos recordaban constantemente la fragilidad de la vida. Recuerda que morirás no es una frase pesimista, sino una invitación a valorar el tiempo como un recurso sagrado. Pregúntate: si me quedaran solo 6 meses de vida, ¿esta tarea sería importante? Si la respuesta es no, probablemente deberías eliminarla de tu lista. Pero si la respuesta es sí, entonces no hay excusa, comienza ahora. Porque cada día postergado es un día perdido que jamás volverá. Este recordatorio activa una urgencia positiva que no genera ansiedad, sino claridad. Paso 4. Practica la dicotomía del control. Uno de los principios más profundos del estoicismo es distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Muchas veces procrastinamos porque sentimos que no podemos garantizar un resultado perfecto, y esa presión nos paraliza. Los estoicos nos enseñan a soltar el apego al resultado y a enfocarnos únicamente en lo que está bajo nuestro control, la acción en sí misma. Tú no puedes controlar la perfección de tu ensayo, pero sí puedes controlar sentarte a escribirlo. No puedes controlar cómo reaccionará tu audiencia a tu proyecto, pero sí puedes controlarte para terminarlo. Al separar lo controlable de lo incontrolable, desaparece gran parte del peso que te inmovilizaba. Paso 5. Acción inmediata. Finalmente,
La técnica culmina con un principio simple pero poderoso: empieza ya. Los estoicos sabían que la mente tiende a enredarse en excusas y postergaciones, por eso la forma de romper esa inercia es actuar en el mismo instante. Una de las reglas más efectivas es la de los 2 minutos. Si una tarea toma menos de 2 minutos, hazla ahora mismo. Y si toma más, comprométete a dar solo los primeros 2 minutos de acción. Muchas veces descubrirás que, una vez iniciado, el impulso se mantiene por sí solo. La clave es comenzar, aunque sea con un gesto mínimo, porque ese pequeño movimiento ya quiebra el círculo de la procrastinación. Cada uno de estos pasos no es teoría abstracta, sino una práctica concreta que puedes aplicar en tu vida diaria. Y lo más sorprendente es que todo el proceso puede realizarse en menos de 5 minutos, con un cambio inmediato en tu estado mental. Así, lo que parecía imposible de comenzar se convierte en una acción fluida, natural y, sobre todo, significativa.